20 de agosto de 2008, un avión comercial español que se dirigía a las Islas Canarias se estrelló justo después de despegar del aeropuerto de Barajas, en Madrid, causando la muerte de 154 pasajeros y miembros de la tripulación. Pero lo amargo es que este accidente podría no haber ocurrido en absoluto. No se trata de un avión que se incendió o que chocó contra una montaña durante la noche. Esta es la historia del vuelo 5022 de Spanair. Un avión que al principio tenía todos los ajustes correctos, pero los pilotos, debido a una obsesión innecesaria, decidieron regresarlo para hacer una revisión adicional. A partir de ahí, los errores comenzaron a acumularse uno tras otro. Si quieres saber cómo los pilotos perdieron oportunidades de oro para evitar esta tragedia, quédate con nosotros hasta el final del video. La brújula de la muerte. La tarde del 20 de agosto de 2008, 166 pasajeros y 6 tripulantes abordaron el vuelo 5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Su destino era las Islas Canarias, un viaje de 3 horas. La mayoría de los pasajeros eran españoles, que querían escapar del sofocante calor de Madrid. El capitán del vuelo tenía 39 años, un piloto experimentado con más de 8.000 horas de vuelo. Había servido anteriormente en la Fuerza Aérea Española y sus entrenamientos y simulaciones mostraban que era un piloto muy competente. Aunque en una ocasión le habían señalado que debía mejorar su coordinación con la tripulación, especialmente con el primer oficial, los instructores posteriores confirmaron que había mejorado notablemente en ese aspecto. Los compañeros que lo conocían siempre destacaban lo organizado que era y lo fiel que era a las normas y procedimientos. El primer oficial tenía 31 años y había acumulado más de 1.200 horas de vuelo antes de este incidente. El avión de este vuelo era un McDonnell Douglas MD-82 con 15 años de antigüedad. Este modelo fue muy popular entre las aerolíneas de Estados Unidos y Europa en los años 90 y principios de los 2000, y era conocido como uno de los aviones comerciales más seguros. Sin embargo, lo que hace que este accidente sea tan trágico es lo cerca que estuvo de no suceder. Un desenlace completamente evitable. Antes de la 1:30 de la tarde, los pilotos contactaron con la torre de control y avisaron que estaban listos para despegar. La torre les dio autorización, pero unos segundos después volvieron a comunicarse diciendo: Madrid, Spanair 5022. Mire, tenemos un pequeño problema. Necesitamos salir de la pista nuevamente. El controlador les permitió regresar. ¿Cuál era el problema? El sensor RAD estaba indicando una temperatura muy alta. El RAD, Ram Air Temperature, es un sensor que mide la temperatura del aire cercano a la superficie del avión. Este dato es importante por 2 razones. Primero, para que los pilotos sepan si necesitan activar el sistema antihielo. Si no hay riesgo de formación de hielo, una falla en este sensor no sería grave. Pero la segunda razón es aún más importante. Esta temperatura afecta al sistema de piloto automático y especialmente al sistema de control automático de potencia de los motores, conocido como autothrottle. Si el sensor registra una temperatura muy alta en el aire alrededor del avión, eso indicaría que el avión está volando rápido, lo que podría dañar los motores. Por lo tanto, el sistema reduce la potencia del motor, algo que no es ideal para un despegue. Los autothrottles se utilizan habitualmente durante el despegue, pero si este sensor falla, los pilotos deben realizar el despegue de manera manual. Probablemente los pilotos de Spanair no estaban seguros de si era seguro volar con un sensor defectuoso, ya que desempeña un papel crucial en algo tan importante como la potencia de los motores. Por eso decidieron regresar a la puerta de embarque para revisar el sistema. Lo curioso es que este sensor tiene un elemento calefactor que evita que se congele durante la medición de la temperatura del aire alrededor del avión. Si este elemento calefactor está encendido mientras el avión está en tierra, el sensor puede registrar una temperatura extremadamente alta, que en realidad es incorrecta. Mientras regresaban a la puerta de embarque,
El capitán utilizó su móvil para contactar rápidamente con el centro de control de mantenimiento. Ellos sospecharon que el sensor podría estar recibiendo un exceso de energía eléctrica, por lo que sugirieron que la tripulación reiniciara el fusible para cortar la corriente al elemento calefactor del sensor. La tripulación lo hizo, pero la temperatura del sensor no disminuyó. Finalmente, los pilotos llevaron el avión a la puerta de embarque para que los ingenieros pudieran realizar una inspección más detallada. En la cabina de pilotos había mucha actividad. La tripulación, los técnicos, el jefe de cabina e incluso otro capitán de Spanair que viajaba como pasajero estaban involucrados. Se discutieron muchas ideas sobre cómo bajar la temperatura del sensor. Incluso alguien sugirió usar hielo seco. Mientras tanto, el capitán estaba bajo mucha presión debido al retraso y la urgencia de volver a la pista lo antes posible. Además, la temperatura dentro del avión estaba aumentando. Afuera hacía 30 grados centígrados y el sistema de aire acondicionado del avión no estaba funcionando correctamente. Los pasajeros y la tripulación comenzaban a ponerse nerviosos y todos querían despegar cuanto antes. Los ingenieros trabajaron durante más de una hora tratando de solucionar el problema del sensor, pero al final sugirieron desconectar el fusible para cortar la energía del elemento calefactor del sensor. El capitán aceptó y la tripulación comenzó los preparativos para el despegue. El avión había regresado a la puerta de embarque y los motores se habían apagado. Los pilotos tuvieron que reiniciar todo el proceso, como si se tratara de un vuelo nuevo. Esto significaba que debían contactar nuevamente a la torre de control para obtener autorización para despegar. Al principio, el primer oficial se comunicó por error con otro controlador, ya que la frecuencia de radio seguía ajustada en el canal anterior y la cabina aún no estaba completamente lista para el vuelo. Esto demuestra lo apurados que estaban todos en la cabina. Lo interesante es que las grabaciones de voz de la cabina muestran que el capitán estaba bajo mucha presión de tiempo. Mientras leían la lista de verificación previa al vuelo, el capitán respondía apresuradamente a algunos elementos antes de que el primer oficial llegara a esa parte. Antes de comenzar el rodaje, el capitán mismo contactó con la torre de control para preguntar si había algún retraso por parte de ellos, una tarea que correspondía al primer oficial, pero que él decidió hacer. Tras encender los motores, la tripulación empezó a leer la lista de verificación después de iniciar. Se revisaron 8 elementos, pero al llegar al último, que correspondía a los flaps y slats, el capitán interrumpió al primer oficial para pedirle que solicitara permiso de rodaje a la torre de control. Los pilotos encendieron los motores, pero no regresaron a la lista de verificación después de iniciar para completar el último elemento. Esto fue un error, pero una de las varias oportunidades que los pilotos tuvieron para ajustar correctamente los flaps antes del despegue. Mientras rodaban hacia la pista, completaron la lista de verificación de taxi. Uno de los elementos era verificar la luz indicadora del sistema de empuje de reserva automática. Esta luz debía encenderse para indicar que, en caso de una falla en un motor durante el despegue, habría un empuje adicional disponible. Sin embargo, si los flaps no están configurados para el despegue, esta luz no se enciende. En este caso, la luz permaneció apagada, pero los pilotos no se dieron cuenta. Aquí tuvieron otra oportunidad de notar que los flaps no estaban configurados. El último elemento era el briefing previo al despegue, donde los pilotos debían repasar las velocidades, el empuje, los flaps y otros parámetros clave. Sin embargo, las grabaciones de la cabina muestran que no lo realizaron. En su lugar, mientras rodaban hacia la pista, estuvieron conversando con un sobrecargo en el asiento trasero sobre temas ajenos al vuelo. Finalmente, lo que más desconcertó a los investigadores fue que, cuando el avión estaba alineándose en la pista, el primer oficial realizó una revisión final, llamada lista de verificación de preparación para el despegue. En las grabaciones se escucha al primer oficial revisando la posición del centro de gravedad y el estado de los flaps, observando también los indicadores de flaps y slats en la pantalla LCD. Pero lo extraño fue que el 385 primer oficial dijo flap 11, a pesar de que los flaps no estaban configurados en 11. Tanto la pantalla LCD como el indicador manual de los flaps mostraban claramente el número 0. Un detalle que resulta incomprensible.
Más tarde, los investigadores concluyeron que un fenómeno conocido como sesgo de expectativa había influido en esta situación. El primer oficial pensaba que los flaps estaban en la posición que él había anunciado, pero en realidad no prestó suficiente atención a sus instrumentos para confirmar este estado. Existe una tendencia natural en los seres humanos a ver lo que esperan, sin verificar realmente los detalles. Este sesgo de expectativa ocurre con mayor frecuencia cuando una persona está bajo una gran presión psicológica y carga de trabajo, como en este vuelo, donde la tripulación estaba claramente bajo estrés. El capitán también debía supervisar al primer oficial durante estas verificaciones, pero en ese momento estaba concentrado en ajustar el avión para alinearlo en la pista, con su atención puesta en el exterior. A partir de ese instante, prácticamente nada podría haber evitado el accidente, salvo una última línea de defensa: el sistema de advertencia de despegue. Este sistema, diseñado para activarse cuando los pilotos aumentan la potencia del motor durante el despegue, emite una alarma si las configuraciones del avión no son correctas para el vuelo. Por ejemplo, si los flaps no están configurados. Sin embargo, por razones que luego explicaremos, esta alarma nunca se activó. El aumento de velocidad en la pista transcurrió con normalidad, y cuando alcanzaron los 157 nudos, el primer oficial levantó el avión del suelo. Pero justo después del despegue, se activó la alarma de pérdida de sustentación y la columna de control comenzó a vibrar. El avión giró 32 grados hacia la derecha y apenas logró alcanzar una altura de 40 pies sobre la pista. El primer oficial pensó que uno de los motores había fallado, por lo que redujo la potencia. Sin embargo, rápidamente empujó las palancas al máximo, pero esto no sirvió de nada y el avión comenzó a caer. Primero, la cola del avión golpeó el suelo y se arrastró. Luego cruzó una colina y chocó contra el terreno opuesto, explotando en llamas. Todo esto, desde el momento del despegue hasta la explosión, ocurrió en menos de 10 segundos. De los 172 pasajeros y tripulantes, solo 18 sobrevivieron. Los investigadores concluyeron que la causa principal del accidente fue que la tripulación no activó los flaps. Sin embargo, esta fue solo una pequeña parte de la historia. Había razones más profundas que explicaban por qué los flaps no se activaron. Si recuerdan, la tripulación regresó a la puerta de embarque antes del primer intento de despegue. Lo más amargo de esta historia es que en ese momento el avión estaba completamente listo para volar y los flaps estaban correctamente configurados. El sensor de temperatura del aire alrededor del avión, que mostraba un valor alto, había funcionado de la misma manera en vuelos anteriores, pero el avión siempre despegó sin problemas. La excesiva precaución de la tripulación para garantizar la seguridad en esa etapa del vuelo fue, irónicamente, lo que terminó costándoles la vida. Regresaron a la puerta por precaución y al hacerlo, se impusieron una presión de tiempo que no pudieron manejar. En el intenso calor de la pista y bajo la presión de un retraso prolongado, poco a poco comenzaron a perder la atención al detalle. Comenzaron a apresurarse en las listas de verificación, omitieron elementos importantes y realizaron verificaciones visuales de manera rápida y superficial. Era como si miraran sin realmente ver. Bajo esta presión de tiempo, los roles del capitán y el primer oficial se mezclaron, y ya no estaba claro quién era responsable de qué. Otro detalle amargo es que la falla del sistema de advertencia de despegue, que era la última línea de defensa antes del vuelo, podría haber estado relacionada con el fallo del elemento calefactor del sensor RAT, la misma razón por la que inicialmente regresaron a la puerta. Ambos sistemas compartían un relé eléctrico, y las investigaciones demostraron que probablemente ese relé estaba defectuoso. Otros documentos respaldaron esta conexión. Es interesante saber que casi un año después de este accidente, otro avión del mismo modelo de Spanair tuvo problemas nuevamente con el sensor de temperatura del aire. La tripulación notó que el sensor marcaba 99 grados, el valor máximo que podía mostrar. Recordaron el accidente del año anterior y decidieron probar el sistema de advertencia de despegue, descubriendo que tampoco funcionaba. Finalmente, el informe reveló que si el primer oficial, tras el despegue,
hubiera mantenido la nariz del avión por debajo de 13 grados, en lugar de elevarla a 18 grados, probablemente el vuelo podría haber despegado sin problemas. Por esta razón, se recomendó incluir la recuperación de pérdida de sustentación durante el despegue como una parte obligatoria de los programas de entrenamiento de los pilotos. Bueno, hemos llegado al final de la historia del vuelo 5022 de Spanair. Un accidente trágico que, en teoría, pudo haberse evitado. ¿Alguna vez han vivido algo parecido? No necesariamente como pilotos, pero en la vida cotidiana, ¿les ha pasado que por obsesionarse demasiado con algún detalle han perdido mucho tiempo y luego, bajo presión, hayan cometido errores? ¿Qué tan comunes creen que son estos casos en nuestra vida y trabajo y cómo podríamos evitarlos? Esperamos leer sus opiniones y experiencias en los comentarios.